Esta esposa hizo un descubrimiento peculiar, cada vez que su marido publicaba actualizaciones en las redes sociales. La misma joven aparecía a su lado, aunque parecían ser simplemente compañeros de trabajo. El aspecto juvenil de la chica y la forma en que miraba a su marido sugerían que su relación no era tan sencilla. Además, en el perfil de la chica figuraba como soltera, lo que hizo que Nora sintiera una punzada de inquietud. Para confirmar sus sospechas, Nora se arregló antes de que su marido regresara a casa, y se roció deliberadamente con su perfume favorito. Cuando él llegó, ella inició un acercamiento, pero él solo le dio un beso superficial y fugaz, antes de excusarse para terminar su trabajo. Al verlo partir, Nora se quedó paralizada, humillada. A última hora de la noche, el teléfono de Chris sonó de repente con una alerta de mensaje. Él se apresuró a silenciarlo, pero el tono de llamada despertó a su esposa. Nora exigió ver el teléfono. Chris afirmó que solo era un compañero de trabajo, pero Nora no se lo creyó. ¿Qué compañero te enviaría un mensaje a las 4 de la madrugada? Dicho esto, extendió la mano para arrebatarle el teléfono, al ver que se le escapaba de las manos. Chris lo recuperó con enfado y lo lanzó al otro lado de la habitación. A la mañana siguiente, Nora salió a correr como de costumbre. Al regresar, actuó como si nada hubiera pasado la noche anterior. Incluso se disculpó con Chris y se ofreció a ayudarle a reparar su teléfono. Chris respondió que el teléfono ya era bastante viejo, y que compraría uno nuevo cuando saliera más tarde. Aunque decepcionada, Nora no pudo hacer otra cosa que marcharse. Sin embargo, tan pronto como Chris salió, buscó ansiosamente a su amante. Sus miradas se cruzaron, llenas de la chispa del romance. Mientras tanto, Nora afirmó falsamente que había perdido su teléfono, para recuperar los mensajes de texto que contenía. Pero como el número estaba registrado a nombre de su marido, el representante del servicio de atención al cliente se negó rotundamente. Al día siguiente, Nora asistió a una reunión sin que su marido lo supiera. Reconoció a la chica de la fotografía de inmediato, al verlos moverse íntimamente en el escenario. Nora luchó contra el impulso de ir hacia ellos, pero cuando la reunión comenzó formalmente, vio a los dos subir las escaleras uno tras otro. Una repentina premonición se apoderó de Nora, y lo siguió en silencio. Para no hacer ruido, se quitó los tacones altos, y entró de puntillas por la puerta entreabierta. Cuando vio a las dos figuras en la oficina, se quedó paralizada. Solo entonces se dio cuenta de que no podía ser la primera vez. Sin embargo, Nora se mantuvo firme y no montó ninguna escena. Al volver a casa, lloró amargamente, pero pronto recuperó la compostura. Si pensabas que se limitaría a llorar cobardemente, como si nada hubiera pasado, estarías subestimando enormemente a esta mujer. Al día siguiente, cuando Chris y Sonja se reunieron en secreto en la obra, Sonja presionó a Chris para que se lo confesara todo a Nora. Quería casarse con Chris y convertirse en su verdadera esposa. Al final, Chris no tuvo más remedio que aceptar. De vuelta a casa, Chris sacó el tema del divorcio. Inesperadamente, Nora dejó de fingir y reveló su aventura. You seeing someone? Ante la negación de su marido, Nora dejó de fingir. Esa noche, ella había sido testigo de su sórdida aventura. Le advirtió que si persistía en su traición, entregaría a la policía las pruebas de su fraude financiero, dejando a Chris en la indigencia y arruinado. Chris estaba furioso y aterrorizado. No había previsto que su mujer ya estuviera preparada. Incluso si se divorciaba de ella, se iría sin nada. Sin embargo, lo que sucedió a continuación le obligó a replantearse por completo su opinión sobre esta mujer. Chris buscó entonces a la confidente más íntima de su esposa, suplicándole su ayuda con el pretexto de la ruptura matrimonial. La mujer reveló que Nora había tenido un exnovio, al que habían pillado engañándola con la hija de un vecino. Poco después de que ella lo descubriera, el novio murió. Todos sospechaban que no había sido un accidente, y que Nora debía de estar involucrada de alguna manera. Pero estas eran solo especulaciones. Conseguir que se marchara voluntariamente no sería fácil. A continuación, Chris visitó el acantilado donde se había precipitado su exnovio. Si podía descubrir alguna pista, podría liberarse sin esfuerzo del control de Nora. Luego marcó el número de la chica de al lado de aquella época. Ella solo mencionó que el ex de Nora había quedado con ella esa noche, pero no estaba segura de si Nora lo sabía. Cuando llegó al borde del acantilado, el ex ya estaba muerto. No pudo recordar la secuencia exacta de los acontecimientos. Sin embargo, Nora estaba cerca, observándolo todo en silencio, con los ojos llenos de odio y furia, pero no atacó a Chris. Más tarde, siguió en secreto a su marido y descubrió que había ido a ver a los padres de Sonja. Eso fue la gota que colmó el vaso. Finalmente decidió enfrentarse a él cuando volviera a casa. Nora volvió a obligar a su marido a llamar y terminar la aventura, amenazándole con llamar a la policía inmediatamente si no lo hacía. Bajo coacción, Chris marcó el número de Sonja, pero las palabras se le resistían. Le parecía injusto para ella. Nora simplemente lo echó de casa, ante la inminencia de la cárcel. La furia reprimida de Chris estalló. Una intención asesina se apoderó de él. Aparcó su coche junto a la ruta nocturna de su mujer para correr. Cuando ella se acercó, Chris la atropelló deliberadamente con su vehículo. Para asegurarse, dio marcha atrás y la atropelló repetidamente. Solo después de confirmar que estaba inmóvil se marchó. De vuelta a la oficina, Chris derramó deliberadamente café cuando pasó el limpiador, fabricando pruebas de su ausencia en la escena. Más tarde, de vuelta a casa, se dio un baño caliente, con la esperanza de lavar la culpa que se le pegaba. Luego se sirvió una copa de vino, pero justo cuando pensaba que todo estaba resuelto, su esposa se presentó ante él, viva y bien. Chris apenas podía creer lo que veían sus ojos, pero cuando su esposa mencionó la ruta de running de esa noche, se dio cuenta de que había matado a la persona equivocada. Nora seguía sin darse cuenta de nada, pensando que Chris había cambiado de opinión. Incluso le devolvió su querido Mercedes. Sin embargo, cuando Nora se dirigía al trabajo,
se encontró con la carretera bloqueada por coches de policía. Se enteró del atropello con fuga de la noche anterior. Nora supuso que se trataba de un caso rutinario de atropello y fuga. Sin embargo, no tenía ni idea de que la víctima que tenía ante sus ojos era su suplente. Más tarde, Nora condujo hasta el túnel de lavado, pero cuando intentó pagar, descubrió que el saldo de su tarjeta estaba agotado. Furiosa, Nora se enfrentó al empleado. Este le explicó que su tarjeta había sido utilizada la noche anterior, y por el doble de la cantidad habitual. Al regresar a casa, Nora se enfrentó a Chris. ¿Por qué has utilizado mi tarjeta del túnel de lavado sin decírmelo? Pero Chris permaneció en silencio, sin ofrecer ninguna respuesta. Al momento siguiente, Nora sacó las imágenes de las cámaras de seguridad. La furgoneta blanca era precisamente el vehículo que buscaba la policía. Ahora Chris estaba completamente aterrado. Al mismo tiempo, Nora se dio cuenta por qué su marido había regresado repentinamente la noche anterior. No era porque hubiera cambiado de opinión. Nunca hubiera imaginado que el hombre que había compartido su cama durante más de una década tenía la intención de matarla. Amenazó a Chris con que si daba un paso más, le diría a su hijo que era un asesino. Sin otra opción, Chris dejó que Nora se marchara, pero poco después de que ella se fuera, se arrepintió, temiendo que su esposa informara a la policía. No dejó de llamarla sin cesar, suplicándole que lo perdonara y rogándole que no lo denunciara. Sin embargo, Nora se negaba a contestar sus llamadas. Esa noche, sin embargo, Nora quedó con Chris en una cafetería, utilizando las pruebas de su asesinato como moneda de cambio. Le exigió no solo que rompiera con Sonja, sino que la matara, porque sabía que mientras esa mujer viviera, el corazón de Chris nunca sería realmente suyo. Además, le reveló un secreto impactante. Años atrás, al descubrir la traición de su exnovio, esperó mientras él fumaba al borde del acantilado, y se acercó sigilosamente por detrás. En el momento en que él sintió que había alguien cerca, Nora lo empujó al precipicio sin dudarlo. Luego corrió de vuelta a clase, fingiendo estar ausente, e incluso se aseguró la coartada del profesor. Le reveló esto a Chris únicamente para demostrarle su amor eterno. Así, si él mataba a Sonja, cada uno guardaría el secreto del otro. Ante su esposa, casi enloquecida, no tuvo más remedio que aceptar. Para establecer la coartada de Chris, fueron a un hotel de lujo. Chris saltó en secreto desde el segundo piso, y se escabulló sin que nadie lo viera hasta la residencia de Sonja. Sonja, furiosa por el silencio de Chris durante días, se negó a reconocerlo. Desesperado, Chris rompió la ventana para simular un robo. Sin embargo, cuando oyó las súplicas de Sonja, Chris vaciló. Mientras tanto, Nora utilizó el teléfono de su marido para enviar a Sonja un mensaje de ruptura. Más tarde, cuando el camarero trajo la cena, ella le pidió que esperara mientras recogía las propinas, y se retiró al baño para reproducir una voz pregrabada, que simulaba que su marido se estaba duchando. Así se estableció una coartada casi perfecta, pero Nora seguía sin saber que Chris había vuelto a vacilar. Sin embargo, cuando Chris finalmente abrió la puerta del baño, encontró a Nora cubierta de sangre, y a Sonja sin respirar. Se vio obligado a enfrentarse a esta brutal realidad. La policía llegó rápidamente tras la denuncia de un vecino, pero no encontró pruebas incriminatorias, aunque descubrieron la relación pasada de Sonja con Chris. Nora les informó voluntariamente de que se habían separado, y les proporcionó una coartada. Las autoridades solo pudieron clasificar el caso como una persona desaparecida. A pesar de las exhaustivas búsquedas, la policía no encontró nada. Poco después, la ciudad celebró un evento festivo por la noche. Chris y sus amigos remaron hasta el centro del lago. Al enfrentarse a la policía que patrullaba, Chris entró en pánico de forma visible. Solo después de usar su última cerilla consiguió encender la hoguera. El perro policía ladraba sin cesar a la hoguera en el centro del lago. El sheriff intuyó que algo no iba bien, pero no conseguía identificar qué era exactamente. Al final, el ambiente festivo ahogó sus sospechas. Nadie sabía que bajo esa hoguera yacía Sonja. Con el intenso calor, todos los rastros quedarían reducidos a cenizas. Después, Nora vendió la casa y decidieron marcharse de allí, para comenzar lo que llamaban una nueva vida en otro lugar.